Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta nueva serie, en donde voy a tratar el asunto de la óptica. Incluso en algún momento dado yo hablé de la metáfora óptica de la educación, tratando de hacer una crítica a una concepción de educación que la define como la transmisión de conocimientos. Eh, y de aquí se desprende una serie de deformaciones que, digamos, que reducen la función de la escuela, no en su realidad, sino en la concepción que tenemos de ella. Y de alguna manera también en la acción que cada individuo, cada sujeto y particularmente los profesionales de la educación, es decir, los maestros o docentes o profesores o mentores o llámenles como quieran, instructores, ¿no? Formadores, en fin, sí les afecta, ¿no? Partir de un concepto de educación como la capacidad de difundir y de enseñar, transmitir conocimientos. Evidentemente, cuando hablamos de transmisión de conocimientos, ya ahí si la pensamos bien, pues yo transmito un conocimiento, pero evidentemente quien recibe ese conocimiento, pues no lo va a recibir tal como yo lo expresé, tal como yo lo tengo, tal como yo lo pretendo exponer. Evidentemente, pues lo integrará a sus códigos valorativos, a sus estructuras cognitivas, ¿no? Y pues no se transmite tal cual, ¿no? Por eso impartición de conocimientos me parece que es una función de lo más errado que hay de lo más errado, no quise decir cerrado, aunque también, de lo más errado que hay para designar la función de la escuela y de la educación institucional, educación formal. Y bueno, por supuesto que la cuestión del conocimiento tiene que ver también con un concepto que aparentemente es inocuo y aparentemente es virtuoso, la idea de la iluminación. Si nosotros pensamos en la iluminación o la ilustración, pues nos remite casi inmediatamente al momento en que las posturas racionalistas de la filosofía, particularmente la filosofía francesa, pues empezaron a influir decisivamente en los debates filosóficos y también en la concepción de la gente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, eh, la óptica, la óptica en sí misma, es una rama de la física que se ocupa del estudio de la luz como fenómeno no físico, pero también como fenómeno perceptivo. Tengan en cuenta que los seres humanos somos sumamente visuales. Aquí está una de las primeras explicaciones de por qué confundimos al conocimiento con la luz, ¿no? Y esto, bueno, los ilustradores franceses, cuando hablas de ilustración, estás hablando de darle luminosidad a algo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos incapaces de ver en la oscuridad. Entonces, pues no entendemos qué hay en nuestro entorno si no hay luz, ¿no? Entonces, pues, tú vas conociendo y moviéndote en el mundo físico gracias a que hay luz, ya sea luz del sol, que ya sabemos que está nada más unas horas durante el día, pero también con la luz ya artificial, ya sea producida por una vela, una torcha, un quinqué, un foco incandescente, luz LED, luz de neón, qué sé yo, ¿no? Y sí, cuando no tenemos luz, porque hay un apagón y es de noche, y no contamos ni con velas, sí nos la pasamos difícil, da miedo, estás con incertidumbre, no puedes operar como normalmente operas. ¿Por qué? Porque somos muy visuales los seres humanos, eh, en detrimento de los otros sentidos, ¿no? Por eso es que algunos dicen que cuando pierdes la visión se te agudizan tus otras vías sensoriales, ¿no? No se te agudizan, no, las estimulas más, les pones más atención, ¿no? Entonces llega un momento en que un ciego oye más cosas que las que oye un normovidente, es decir, una persona que sí ve.
No es porque se le agudice el oído, sino que le pone más atención a las cosas que oye. Lo mismo en las cosas que huele, lo mismo en las cosas que percibe por el tacto, y sobre todo por el tacto y también por el gusto, ¿no? Sobre todo por el tacto, iba a decir. Eh, entonces, la luz como sinónimo de conocimiento está presente incluso en los lenguajes de las más avanzadas, integrales y coherentes posturas pedagógicas. Eh, y esto está en cosas elementales como por ejemplo, aclárame algo. Maestro, no me quedó claro. ¿Qué es la claridad? La claridad es un fenómeno luminoso, ¿no? Mientras haya claridad, pues tú ves, y si ves, pues entiendes, y si entiendes, pues puedes operar, ¿no? Puedes actuar sobre ello. Pero, a la larga, pensando en la población ciega o en los débiles visuales, cuyo problema no es solo de luz, sino a veces hasta de enfoque, es decir, que tienes la mirada fuera de foco, que ves borroso, que no distingues bien los contornos ni las distancias, ¿no? O hay otros fenómenos ópticos, por ejemplo, los perros padecen de ello, ¿no? Que no pueden ver claramente en dos dimensiones, o sea, las figuras que están en un plano, sea la pantalla televisiva, sea una fotografía, una pintura, los perros no ven muy bien esto, ¿no? O sea, no lo alcanzan a distinguir, pero eso es un problema de su visión, ¿no? De su vista. Eh, entonces, esto tiene que ver, pues, insisto, esta idea de la claridad como algo vinculado al conocimiento y es algo que vale la pena lograrlo, vale la pena acercarse a ello, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos la mayor cantidad de claridad intelectual. Algunos dirían claridad mental, a mí no me gusta la palabra mente porque me parece que es medio difusa, ¿no? Pero sí el proceso intelectivo del ser humano, que puedes distinguir, discernir en tu pensamiento distintas cosas. ¿Esto tiene que ver con el conocimiento? Por supuesto que sí. El problema, cuando vas a ser maestro de educación especial, cuando vas a ser maestro de ciegos, yo creo que no es muy conveniente hablar de los conocimientos como la luz. Ah, y se me hizo la luz, es decir, por fin entendí, ¿no? Eureka, ya me quedó claro. Ahí está la palabra claro, la palabra luz como sinónimo de conocimiento y no necesariamente es eso, ¿sí? Al final de cuentas, ¿qué tiene que conocer, por ejemplo, un ciego? ¿No? ¿Qué tiene que dominar? A lo mejor ni siquiera conocer, sino aprender a dominarlo físicamente, corporalmente, quiero decir. La palabra física es otra de estas palabras que se ha confundido con lo orgánico, ¿no? Es decir, lo orgánico es mi organismo. Y eso es un fenómeno biológico, es un producto biológico. Pero le decimos físico. No. En todo caso, recuerden que tres de las ciencias básicas, de las ciencias duras, son la física, la química y la biología. Entre otras, ¿no? Pero evidentemente el cuerpo sí tiene, por supuesto, un proceso físico, sí. Y por supuesto, procesos químicos, bioquímicos sumamente importantes. Pero en la propia química existe la química orgánica que es bien diferente de la química tradicional, ¿no? O sea, diferente en su complejidad, por ejemplo, ¿no? Eh, pero ahí sí ya se habla de lo que se trata, del organismo. Y el organismo es un fenómeno biológico, no es un problema físico. Cuando percibimos la luz, se ponen en juego, por supuesto, la fisiología, la anatomía, eh, cuestiones de las disciplinas biológicas, sí de las físicas, pero esas ya están dadas y están fuera del alcance del individuo humano. Entonces el alumno, el individuo que aprende en una institución escolar,
y que no tiene la visión o que tiene una muy mala visión, ¿no? Hay algunos que no captan ni la luz, hay otros que solo ven brillos, ¿no? Difusos, no alcanzan a distinguir contornos ni profundidades, ¿no? Eh, ya es una interacción entre el medio, ahora sí, físico, el medio material que nos rodea, y la forma en que nosotros percibimos ello. Es decir, el sujeto, el educando, lo percibe. Entonces creo que es finalmente discriminatorio hablar de la claridad, de la ilustración, de la iluminación, de la luz en general, como sinónimos del conocimiento. Finalmente la escuela, como lo he dicho repetidamente aquí, y que con tantito que le pensemos vamos a concluir que es cierto, cumple muchas funciones además de la transmisión de conocimientos. Y esas funciones las ejerce con mucha mayor eficacia que la transmisión de conocimientos, ¿no? Incluso dentro de la parte de la pedagogía cognitiva se habla no solo de la transmisión de conocimientos, sino de la necesidad de que el alumno aprenda a construir sus propios conocimientos. De aquí viene la idea del constructivismo, ¿no? Pero no son solo conocimientos, son actitudes, aptitudes, valores, hábitos, comportamientos, conductas. Es una larga lista de cosas que el proceso educativo genera en el educando. Y no por sí mismo, sino porque el educando tiene que actuar, tiene que ser activo en la construcción de estas distintas nociones que están más allá del conocimiento. Hay muchas cosas que hacemos mecánicamente, es decir, que ya no las pensamos. A lo mejor en algún momento dado sí las pensamos, pero muchas de ellas no las adquirimos, estas habilidades corporales, por ejemplo, como caminar, como andar en bicicleta, cómo manipular los cubiertos, ¿no? No pusimos en juego muchos conocimientos, es decir, representaciones simbólicas de esa realidad en nuestro pensamiento, en nuestro sistema simbólico del pensamiento. Uh-huh. Y por supuesto se hace a través del lenguaje, pero muchas veces ni siquiera tenemos noción de las palabras que se tienen que utilizar o de los símbolos que se tienen que utilizar para entender por qué si pones a calentar una olla de agua en cierto periodo de tiempo, pues empieza a hervir, ¿no? No necesitas saber que a nivel del mar la temperatura en la que empieza la ebullición del agua por calentamiento son 100 grados centígrados, grados Celsius dirían hoy, ¿no? No tienes que saberlo. Basta con que te lo digan y con que lo veas una o dos veces y con que lo presencies, pues, ¿no? Entonces, aquí cuando empezamos ya a confundir la función de la escuela con como transmisión de conocimientos, con el verdadero efecto de la acción escolar en los educandos, pues te das cuenta de que el asunto de los conocimientos es lo de menos, al menos en los niveles más básicos del sistema escolar. Ya en los sistemas más elevados, que te les digo yo, tal vez la secundaria, el bachillerato, la educación profesional, ¿no? Los posgrados, pues sí, ya cada vez más allí el asunto de los conocimientos es más importante, pero no deja de haber lo otro. Alguien dijo con un sentido crítico, pues sí, jodón, molestoso, pero que me parece muy acertado. Dice, la ventaja de ir a la universidad no es tanto los conocimientos que obtienes, sino los conocidos con los que te vinculas. Porque ellos son los que te van a ayudar de alguna manera. O no te van a ayudar, te van a detener en términos de tu socialización con otros individuos como tú, que están ocupados en la misma materia. Es decir, ya para concluir esto, se maneja el término luz como sinónimo de conocimiento. Y el conocimiento es
la materia del aprendizaje escolar, según las concepciones más tradicionales y convencionales de la acción educativa de la escuela. Y la escuela, como se vengo señalando y como todos podemos reflexionarlo, te enseña muchas otras cosas que no pasa por la acción de los maestros, que incluso son acciones o conductas reprimidas por la autoridad escolar, empezando por los maestros del aula, ¿no? ¿Qué les digo yo? Enamorarse, ¿m? Establecer relaciones afectivas, amorosas, o bien al contrario, de odio, de pleito con otros. Eso sucede mucho en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque se intensifica la socialización entre pares de edad, entre personas más o menos de la misma edad, e incluso más o menos de la misma condición económica, socioeconómica, se concentra. Entonces los conflictos se agudizan, pero también los vínculos positivos, las amistades, el cariño, el amor, el erotismo, ¿no? Y también el uso de cosas prohibidas, como por ejemplo que los niños o los adolescentes, los pubertos empiecen a fumar, por ejemplo, ¿no? O a beber. Pues generalmente sucede en el entorno escolar o con los compañeros de escuela, ¿no? La sexualidad, por supuesto, ¿no? Decía yo, en la escuela aprendes a obedecer y también a desobedecer, aprendes a organizar grupos pequeños a través de los equipos escolares, de los grupos de juego, qué sé yo. La escuela te enseña muchas cosas. Más bien, en la escuela aprendes muchas cosas y no solo conocimientos. En todo caso, confundir a la educación, a los efectos de la educación como un fenómeno de luz, te ilumina, te ilustra, te aclara el pensamiento, es de alguna manera una forma de excluir a los que no ven. Porque estos, a pesar de que no ven, tienen amplias posibilidades de adquirir conocimientos, de desarrollar conductas, de fortalecer sus valores, ¿no? De modificar el fuero interno, el yo interno, este conjunto de percepciones, valoraciones, acciones, ¿no? Que incluye los sentimientos, la emotividad, ¿no? La afectividad. Todo esto te lo da la escuela, veas o no veas, oigas o no oigas, hables o no hables, te muevas normalmente o no. Entonces, cuidado con utilizar claridad, luz, para referirse al entendimiento o al conocimiento. Y esto es válido más para los que son responsables de la educación de personas ciegas. Bueno, hasta aquí este video. En el próximo video ya no voy a hablar de la luz, pero sí voy a hablar de nociones difíciles de cuestionar, pero que es necesario, ¿no? Lo que tiene que ver con lo de arriba y lo de abajo, la superioridad y la inferioridad. Voy a tratar de ser preciso en el tipo de valores, de valoraciones que se desprenden del uso de estas palabras. Como de otras, ¿no? ¿Qué les digo yo? Por ejemplo, caballero, caballerosidad, ¿a qué se refiere? Hoy los periodistas hablan del periodismo de a pie, ¿no? Yo he visto a pocos periodistas de a pie. Generalmente se mueven en vehículos, ¿no? Ya sean públicos o privados, propios, ¿no? Estas son algunas pues de las palabras, de los vocablos que voy a estar criticando en videos que pretendo hacerlos breves, pero esto ya se me fue al doble de lo que pensaba hacerlo. En fin, nos vemos pronto.